Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del hombro doloroso y vamos a dar algunos tips importantes en diferentes etapas para que lo puedan trabajar en casa. Decirte que primero el hombro doloroso, primero hay que determinar realmente cuál es el diagnóstico exacto, porque algunos te van a decir que hay una bursitis, otros te van a decir que hay una tendinitis, otros una tendinitis del manguito rotador, también te van a decir que hay una capsulitis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente va a depender de cada uno de estos diagnósticos abordar y hacer un tratamiento. El problema del hombro doloroso es que tiene algunas condiciones que hay que tenerlo en cuenta. Primero, que cualquiera sea el diagnóstico, te va a limitar la movilidad de esa articulación. O sea, no la vas a poder mover. Algunos llegan a moverla hasta acá, otros hasta acá, y de acá para acá ya no pueden moverla, no pueden hacer este movimiento, no pueden hacer este movimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda la articulación se empieza a pegar internamente. Tiene muchas causas, pues desde una sobrecarga en esa articulación, es muy frecuente más en damas que en varones, no significa que en varones no les dé, pero el hombro congelado, como lo llaman algunos, pues es más en damas que en varones. En el varón es más una tendinitis del supraespinoso, del infraespinoso o una tendinitis del bíceps. Igual cualquiera de estas te va a limitar la movilidad. Y el error más frecuente es que cuando te duele empiezas a limitar el hombro, ya no lo mueves más. Resulta que después de 3, 4 días, una semana, cuando quieres abrirlo, ya no puedes abrirlo. O sea, el hombro se queda, lo levantas hasta acá o lo levantas hasta acá. Entonces, primero es eso, que va a haber una limitación. Segundo, que es importante que sepas, si no te lo han dicho, tienes que entenderlo bien, es una disfunción, es un problema que la recuperación es a mediano, largo plazo. O sea que no va a haber tratamiento, medicamento, fisioterapia, nada que lo resuelva en 2 o 3 días, ¿no? Es a mediano, largo plazo. Y te lo digo esto ¿para qué? Para que tengas paciencia. Si no tienes paciencia para que mejore la condición de tu hombro, no vas a mejorar, así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que esperar una recuperación a mediano, largo plazo. ¿Qué se hace? Hay 3 o 4 cosas que se tiene que hacer. Yo te las voy a indicar. Hoy día vamos a ver de las cosas del tejido. ¿Qué puedes hacer en las cosas del tejido y cómo podemos mejorarlo? Entonces, lo primero, tienes que estar acompañado de un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque necesitas bajar la inflamación de toda la zona para que puedas mover. O sea, si tú estás intentando hacer un ejercicio o te han dado o algún fisioterapeuta, algún médico, una rutina de ejercicios, tiene que ir acompañado de un antiinflamatorio para controlar. Si no, no vas a poder hacer nada. Número 1, antiinflamatorio. 2, vas a poner hielo y calor, ¿de acuerdo? Hielo en esta parte, aquí, hielo en esta zona. Acá, en esta parte, calor. En esta parte, calor. Repito, hielo aquí, calor acá y calor acá. ¿Cuánto tiempo? Pues el hielo y el calor es bueno que lo pongas 3 o 4 veces al día, por 10 minutos. Calor aquí, hielo acá, calor acá. El hielo que se pone acá, el más efectivo, es cuando tú agarras un cubo de hielo del refrigerador y lo empiezas a frotar, de 5 a 10 minutos. Si te quema mucho, pues lo sacas, que descanse tu piel y vuelves a frotar por 10 minutos. Eso va a ser una tremenda acción en la inflamación de esa zona y vas a sentir una mejoría tremenda. Entonces, segundo punto, el hielo y el calor. Tercero, hay que trabajar la musculatura del cuello y sobre el hombro y del antebrazo. Tercer punto importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un dolor de hombro, el problema es aquí, pero todos los músculos del cuello, que están encima del hombro, el brazo, todos se ponen rígidos.
Entonces al final no te dejan dormir en la noche, porque tienes una masa de músculos duros que los pacientes llaman músculos contracturados. Entonces, si eso se mantiene así, y ese es el primer grado, donde asisten por ese olor intenso que no te permite dormir, no puedes dormir anoche, te mueves para acá, para allá, te duele tremendamente. Entonces, esa contractura, ese acortamiento muscular que se produce allí, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la tercera parte es trabajar los músculos, cuello, sobrehombro y antebrazo. Y la cuarta parte del tratamiento de todo este bloque es manipular. O sea, si tú quieres ganar movilidad, flexibilidad de tu hombro, alguien tiene que manipularlo y tiene que ser un fisioterapeuta entrenado. Tiene que hacerte técnicas de terapia manual, ¿de acuerdo? Esa es la única forma que se vaya despegando tu hombro. Pero estas recomendaciones que te voy a dar el día de hoy son para que tú lo hagas en casa, que pueden ser paralelas a la terapia que estás siguiendo. Si ahora estás en cuarentena y no puedes ir a la fisioterapia, pues te puede ayudar con mayor razón. Entonces, dos partes musculares que hay que trabajar. La primera parte te voy a enseñar en este instante y la segunda lo voy a hacer con otra persona para que la persona que vive contigo, tu esposa, tu esposo, te pueda hacer esas técnicas y te pueda aliviar, ¿de acuerdo? Pero previo a eso yo te voy a enseñar a cómo trabajar toda la zona superior, que lo puedes hacer solo o que te lo puede hacer otra persona, y la parte inferior. Acuérdate que el dolor del hombro o el problema es en el hombro, pero tu dolor muchas veces va a repercutir aquí y acá. Entonces la fisioterapia realmente hay que dirigirla acá, pero hay que soltar el tejido de arriba y de abajo, o sea que está entre la lesión. Primer tratamiento, primer manipulación o automanipulación o automasaje, como quieras llamarlo. Con tus dedos de la mano opuesta del hombro que estás lesionado, vas a coger el músculo que está acá, en la zona de tu hombro, y lo vas a coger con la yema de tus dedos, y lo que vas a hacer es jalarlo de atrás para adelante. Tú vas a sentir como unos cordones, dicen los pacientes. Tú vas a sentir esos cordones ahí y lo vas a jalar de adelante para atrás. Vas a sentir un dolor intenso. Lo vas a hacer hasta que baje el dolor. ¿Cómo baja el dolor? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues tú pones una escala a tu dolor. Imaginemos del 0 al 10. 10, dolor muy fuerte, 0, no hay dolor. Entonces, si te duele, por ejemplo, un 8, tú sigues haciendo este movimiento hasta que el dolor te baje a 3, 2. Una vez que te haya bajado a 2 o 3, pasas a otro punto y vuelves a hacer lo mismo. Igualito, si tienes un dolor 7, 8, pues que llegue hasta 2 o 3. Lo vas haciendo 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Primero, esta musculatura. Segundo, la musculatura de acá. Cuando hay un problema de hombro, el músculo que está afectado indirectamente es el bíceps. Entonces hay que trabajarlo. Tú lo puedes trabajar en casa para mejorar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a agarrar en pinza, ¿sí? Vas a coger tu bíceps. Tu brazo tiene que estar relajado. Ojo que esto te lo puede hacer otra persona. Lo estoy haciendo en el caso que tú lo quieras hacer y que no tengas a nadie que lo pueda hacer. Lo coges en pinza y haces una movilización transversal, desde arriba, desde la parte más proximal hasta la parte más distal, hasta abajo, hasta el codo. Al principio te va a doler, luego esto se va a relajar, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Sí? Bien. Y el tercer ejercicio que te vas a hacer tú mismo, igualito que en el anterior, con la mano del otro lado, con las yemas de los dedos, vas a irte, voy a girar acá, y sobre la zona, no del hombro, sino por debajo del muñón de hombro, en esta parte, en la parte lateral, aquí, vamos a subirme un poco para que se note, ¿okay? En la parte lateral voy a hacer lo mismo. Vas a sentir un dolor ahí
¿cierto? Y empiezo a trabajarlo. Igual, la parte más proximal, donde hay mucho dolor, a la parte más distal. ¿De acuerdo? Estos ejercicios lo que van a hacer es liberar todo el tejido superior e inferior. ¿Para qué? Para que no haya tanta compresión en la zona del problema y te va a aliviar el dolor. Eso va a hacer que tu dolor disminuya mientras estás en casa. Paralelo a eso, tienes que hacer una fisioterapia. La fisioterapia, lo importante de la fisioterapia, y eso te lo digo para que lo tengas claro. En la fisioterapia hay 3 cosas que habitualmente se hacen. Hay muchos que te ponen compresa, calor, ultrasonido y toda la aparatología. Pues habitualmente eso no da resultado, por lo menos a mí no me da resultado, y a la mayoría de fisioterapeutas que hace aparatología, pues lo hace básicamente para controlar la sintomatología, o sea que en verdad pierdes tiempo. Si tu fisioterapia está dirigida a aparatología, pierdes tiempo total. Lo que puede funcionar ahí, más que cualquier otra cosa, es el calor y el frío, punto. Lo que te va a dar resultado y lo que vas a tener resultados es que manipulen ese hombro. ¿De acuerdo? Tienen que manipular, tienen que movilizar esa articulación. Una vez que te manipula, viene la tercera parte, que es los ejercicios. Entonces, la fisioterapia, entonces, consta en 3 partes. Movilizar los tejidos, estos que te he enseñado, que son automovilizaciones, pero eso te lo hacen el fisioterapeuta entrenado, te lo puede hacer fácilmente, y otras técnicas más en la fisioterapia. La terapia manual, o sea, mover la articulación, manipularla. Y tercero, ejercicios. ¿De acuerdo? En este vídeo solamente quería enseñarte la automovilización, que ya te enseñé, y ahora viene la movilización de una musculatura superior y posterior, que lo puede hacer otra persona. ¿Ok? Así que vamos a verlo. Bien, primera técnica. Como decíamos, esta es una técnica para trabajar 2 músculos importantes que van a presentar dolor en un problema de hombro. ¿De acuerdo? El relajar estos 2 músculos va a mejorar el dolor de hombro, por lo menos el dolor en las noches, o el dolor en una posición donde va a generar mucha irradiación hacia esta zona. Primera técnica es coger de esta forma, ¿sí? En pinza, coger el músculo, puede ser con una mano, y empezar desde arriba hacia abajo. Y voy a hacer esto. Habitualmente van a sentir todos dicen como una cuerda. Entonces voy a hacer esto y voy a hacer una movilización adelante y atrás hasta que esto se vaya soltando. Obviamente lo que tengo que hacer es preguntar a la persona que estoy haciendo la movilización para que me vaya diciendo si va bajando el dolor. A medida que baja el dolor, yo voy trabajando otra zona. Empiezo un dolor muy fuerte y le voy preguntando cómo va el dolor. La persona me va diciendo cómo baja el dolor. Una vez que ha bajado, voy a otro punto. Ahí siento un poco más, por ejemplo, más tensión, y voy a trabajar ahí hasta que vaya soltando. Lo mismo puedo hacerlo con las 2 manos, y puedo hacer adelante hacia atrás hasta que suelte todo ese músculo. Este es uno de los músculos que se va a contraer fuertemente cuando hay un problema de hombro. Bien, la segunda técnica, voy a trazar una línea que viene desde el hombro hacia la columna, así, una línea de esta forma, y en esa línea voy a poner mis dos manos con mis dedos sobre esa línea y voy a hacer este movimiento, arriba, abajo, en toda esa línea. Voy un poquito más abajo, en toda esa línea.
más abajo, en toda la línea. Entonces son líneas que voy a trazar del hombro hacia la columna, y en todas esas líneas voy a hacer este tipo de movimiento pero no esto, sino presiono, siento el músculo y ahí lo trabajo hasta que disminuya el dolor. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Pues hasta que baje el dolor. Habitualmente acá hay mucho dolor. Cuando la persona me dice que el dolor ha bajado, lo que voy a hacer es relajar ese músculo. Y al relajar el músculo, el dolor, por supuesto, va a disminuir. Entonces voy a repetir las dos técnicas. Esto, hasta que baje el dolor, de arriba del cuello hacia el hombro, y lo otro trazo una línea del hombro por encima de la escápula hacia la columna, y en esas líneas voy a hacer este movimiento. Bien, como te habrás dado cuenta, entonces voy a concluir este vídeo diciéndote que entonces el problema de hombro, pues si lo resumo, primero que tienes que tener paciencia, es a mediano o largo plazo, así que hay que tener mucha paciencia, número 1. Número 2, tiene que estar acompañado de antiinflamatorios. 3, lo que funciona más acá es el frío y el calor. 4, tiene que estar asociado a la manipulación, tienen que hacerte una manipulación. 5, hay que trabajar el tejido blando, o sea, los músculos, que ya te enseñé algunas técnicas básicas que lo puedes hacer en casa, pero esas y más tienen que hacerte en la fisioterapia. Y finalmente los ejercicios. Este vídeo era solamente para hablar de cómo movilizar el tejido. Vamos a hacer un próximo vídeo para enseñarte qué ejercicios son los que tienes que hacer. Así que te veo en un próximo vídeo, no dejes de suscribirte acá y espero que te haya no solamente gustado, sino realmente lo puedas aplicar y te pueda ayudar.